Archivos por bloques en base de datos. Las tablas contienen los datos de la base de datos. Son almacenadas en archivos secuenciales, tabla igual archivo. Se sugiere no suponer que tienen un orden físico predefinido, aunque en los hechos el orden de los datos va a reflejar el orden físico. Para forzar un orden explícito tenemos la sentencia order by. La existencia de una clave supone un ordenamiento físico o la existencia de un índice por la clave principal o secundaria o alterna. Muchas veces el sistema de base de datos va a tratar que el archivo esté relativamente ordenado por la clave, con apoyo de algún mecanismo. Esto va a facilitar las consultas y los joins, como vamos a ver más adelante. Cada vez que se hace una petición para leer o escribir datos, se leen o escriben registros de la tabla o archivo. Sin la cláusula order by, el servidor de base de datos podría devolver primero los datos del caché mientras espera por el resto de los datos en disco, aunque hubiera un índice. Por lo tanto, el orden en el que podemos esperar los registros va a depender de muchas cosas. En particular, cuáles son los datos que están cerca porque ya están en el buffer. En general, muchos sistemas de base de datos manejan sus archivos o tablas como archivos en el file system, ¿no? Después vamos a ver que usan algún otro truco para hacer eh, organizar los bloques, pero en principio pensemos que simplemente eh, cada, cada tabla, cada relación es un archivo del file system. Hay una unidad, una estructura por la cual se lee o escribe sobre los archivos o múltiplos de ellos. O sea, la idea es que vamos a leer o escribir en el archivo al menos por tuplas. O sea, vamos a escribir una tupla y leer una tupla entera, ¿no? Luego vamos a ver que nos va a convenir más hacerlo por bloques o clusters, lo que es el tamaño de la estructura del disco. Nuestra abstracción de archivo es un conjunto de bytes consecutivos, un stream, que tiene un comienzo y tiene un fin. Y en general en las abstracciones que brindan los sistemas operativos tenemos por lo menos un cursor. Ese cursor está en alguna posición entre el comienzo y el fin. Entonces, llevamos el cursor a una posición y leemos los bytes que están a continuación de la posición del cursor. En general llevamos el cursor al principio de una tupla o un bloque. También si queremos escribir, movemos el cursor a una posición y escribimos en la posición siguiente al cursor, en los bytes siguientes al cursor. Podemos tener operaciones para mover el cursor hacia adelante o hacia atrás, dentro del espacio comienzo-fin del archivo, que en general, por ejemplo, podría ser por byte, sería el comienzo sería el byte 0 y el fin sería el tamaño en cantidad de bytes menos 1. Para crecer simplemente llevamos el cursor al final y escribimos. Entonces nuestro archivo crece, solamente crece al final. Podemos también truncar. Podemos llevar el cursor a una posición y truncar el archivo. O sea, lo único que va a quedar es los bytes que están desde el comienzo hasta la posición del cursor donde se trunca, que pasa a ser el fin del archivo. Y si llevamos el cursor al principio y truncamos allí, borramos todo el archivo. Las operaciones se traducen a operaciones de acceso a file system y estas a su vez a operaciones a disco. Esto acumula costos en tiempo necesario para acceder a una unidad de lectura-escritura del archivo. Hay que recordar cómo es los mecanismos para leer y escribir en disco. Recuerden de sistemas operativos que debíamos tener alguna estructura para los distintos bloques del archivo, saber dónde comenzaba, dónde terminaba, cuáles son los bloques en el medio. Todo eso precisa un costo para poder generar la abstracción del archivo como un stream de datos. Entonces, leer, escribir tiene un costo importante, que no es solamente la lectura y escritura de los bloques, sino mantener alguno de las estructuras necesarias para el archivo en el sistema de archivos.
Aquí tenemos un ejemplo, un programita muy sencillito. Este es un programita que maneja una tabla de datos de personas. Entonces tenemos nuestro programa PersonFile y declaramos una estructura, un PersonRec. Es un registro que tiene nombre, apellido, un ID que sería la cédula. Los tres tienen tipo MyString, que es de 10 bytes. En realidad estos 10 bytes, como están en Pascal, esto está en lenguaje Pascal, simplemente porque me gusta, por eso no es fácil de leer. Cuando tenemos un string de 10 bytes, en realidad ocupa 11, porque las cadenas de texto Pascal tienen al principio un byte que se ocupa para decir cuántos bytes tiene datos, dónde termina la cadena. O sea, se reserva 10 bytes, pero podemos poner texto que es de menos de 10 bytes. Bueno, entonces nuestro registro tiene nombre, apellido, un identificador que sería la cédula y un salario, que es un punto flotante. Luego tenemos un procedimiento que es ingrese una nueva persona y lo que escribe es ingrese los datos personales y nos pide el nombre y allí leemos el nombre, luego nos pide el apellido y ahí leemos el apellido, luego nos pide la cédula, lee la cédula y al final pide el salario y leemos el salario. Todos esos datos los ponemos en un registro de tipo PersonRec. Tenemos declarado allí un array de 10 PersonRec, porque nuestro experimento va a ser solamente con 10 registros y entonces está restringido a esto. Y definimos un archivo de registros PersonRec. O sea, este archivo lo que hace es, hacemos la abstracción de que vamos a leer y escribir solamente unidades de estructura de tPersonRec. Es la estructura que vamos a escribir. O sea, no vamos a escribir texto, no vamos a escribir tuplas de largo variable, solo va a tener todas tuplas de la misma estructura y del mismo largo. Y aquí empieza nuestro programa. Asignamos el archivo PersonRecFile a el nombre del archivo en el file system, que va a ser personrec.dat. De esta forma creamos el archivo si no existe. El rewrite lo que hace es nos lleva el cursor al principio y lo prepara para escribir. Y tenemos un loop que 10 veces nos pide el nombre de alguna persona, ¿no? Usa esta rutina y a continuación escribe el registro de cada una de las personas que nosotros ingresamos. Nos va a pedir 10 veces unas personas y va a escribir 10 registros en el archivo. Terminamos cerrando el archivo, damos las gracias por ingresar los datos de las personas, fueron guardados en el archivo y a continuación nos pide elija un registro a mostrar de 1 a 10. O sea, lo que nosotros queremos es, le vamos a dar un número y nos va a dar los datos de la persona que ingresamos en el lugar que nosotros indicamos. Entonces lee el número, reinicia el PersonRec file poniendo el puntero al principio y luego hace un seek a la posición i-1. ¿Esto por qué? Porque la posición empieza en 0 y nosotros asumimos que empieza en 1. Entonces tenemos que restar 1 para corregir. De esta forma lleva el cursor a la posición del registro que nosotros solicitamos. Y allí lee el registro, ¿no? Luego cierra el archivo y escribe. Estos son los datos personales del registro. Y allí nos escribe el nombre, el apellido, la cédula y el salario. ¿Qué es lo que hizo este programita? Básicamente hizo un archivo con una tabla y luego nosotros le dijimos queremos el registro número 5, por ejemplo. Entonces se movió el cursor a la posición 5 y nos leyó el registro y nos mostró todos los campos de la tabla en la tupla número 5. Aquí tenemos un ejemplo, una corrida de ejemplo donde ponemos todos estos nombres y este es el dato 1, el dato 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? López es el número 7, aquí Pedro es el número 10
Y entonces, gracias por ingresar los datos, elija mostrar de 1 a 10, elegimos el número 7 y nos aparecen los datos de José López, leído directamente desde la tabla en el sistema de archivos. Cuando vemos la tabla y la abrimos con un editor hexadecimal, ¿qué es lo que vemos? Vemos que nuestra tabla tiene tuplas de 48 bytes. Aquí vemos la estructura de nuestra cadena de 10, en realidad 11 bytes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bytes. El primero dice cuántos caracteres tiene la cadena, donde tenemos el nombre, el apellido y la cédula. Y luego un punto flotante que nos indica el salario. Otras operaciones de archivo brindadas por el file system son, por ejemplo, los bloqueos para escritura o compartido para lectura. Se puede bloquear todo el archivo. El archivo es bloqueado a todas las operaciones que aplique otro proceso sobre el mismo archivo y generar una excepción. Se pueden bloquear partes del archivo, desde un byte hasta otro byte más adelante, por ejemplo, tuplas o campos. Estas pueden ser exclusivas o compartidas, u otras alternativas que permite el sistema operativo y el sistema de archivos. O sea, las operaciones que nosotros podemos tener pueden variar entre un sistema operativo y otro, y un sistema de archivos y otro. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Usamos el person-rec, tenemos distintas formas de bloquear, y en este caso lo que hacemos es, con la región, hacemos un SIC y bloqueamos el registro número 7. Y si es imposible bloquear, nos va a dar una excepción. Organización de discos. Los discos se organizan en sectores, bloques, clusters. La lectura y escritura es más eficiente si se realiza en estos tamaños, y más aún si se realiza en un conjunto de estos en forma consecutiva. Debemos alinear nuestras estructuras a las estructuras de los discos. Llamaremos bloque a la estructura más eficiente de lectura-escritura de un disco. No necesariamente coincide con el bloque en el disco SSD. Es un conjunto chico, potencia de 2 generalmente, de páginas de SSD o de sectores de disco. Este bloque será la unidad de escritura-lectura de los archivos que vamos a crear. ¿Qué queremos representar? Queremos representar relaciones, ¿no? Las tablas de datos, tuplas, campos tipados. Los datos tienen una representación en memoria. Esta representación en bits se transferirá a los bloques de archivos para hacer permanente la información de las tablas, relaciones de las entidades del mundo real. Estos datos tienen una representación binaria que ocupa cantidades determinadas de bytes. Los campos se guardan en posiciones consecutivas de memoria y de bytes en las tablas. Tenemos que considerar el tamaño de cada campo, el tamaño de la tupla y la cantidad de tuplas que entran en un bloque. Supongamos nuestra tupla. Nuestra tupla ocupa 152 bytes. Acá suponemos que es una tupla más grande que la que tuvimos trabajo. Tiene 20 bytes de nombre, 20 bytes de apellido, 4 de cédula, 10 de salario. Pero hay que considerar la alineación. Recuerden de arquitectura de computadores que si nosotros trabajamos en memoria, el procesador puede muchas veces alinear la memoria al tamaño del bus de datos. Entonces los datos que vamos a tener en memoria pueden no estar alineados a byte, o sea que no bien termina una estructura, empiece la otra, sino que tenga espacios de desperdicio. Entonces, por ejemplo, si queremos hacer que los registros sean eficientes en nuestra base de datos, por ejemplo en Pascal, tenemos que declararlos que son de tipo compacto, ¿no? Entonces una cosa es en disco y otra cosa es en memoria. Los bloques de escritura y lectura pueden ser diferentes. Tenemos que asegurarnos de armar la estructura para escribirla en forma eficiente en el disco.
Nuestro bloque tiene un tamaño específico que está dado por el sistema operativo. Supongamos que tiene 512 bytes, medio antiguo como los disquetes o algunos discos viejos. En este bloque entran 512 dividido 152 piso. Esto es igual a 3 tuplas. Sobran 56 bytes que llamaremos espacio libre o slack space. Trataremos de que entre la mayor cantidad de tuplas y que quede la menor cantidad de espacio libre posible en los bloques de cada tabla. Entonces nuestro bloque va a quedar algo así. Va a tener la tupla 0, tupla 1, tupla 2 de cada bloque y un espacio de unos 56 bytes libres al final. Si tuviéramos tuplas de largo variable, podríamos usar punteros dentro del bloque. O sea, al principio del bloque podríamos reservar el espacio para un conjunto de punteros que digan dónde comienzan las distintas tuplas o un desplazamiento en bytes. Y de esa forma podemos ubicar cada tupla. Puede ser necesario hacer compactación, esto es que si una tupla es borrada y se escriben datos que son o más chicos o más grandes, hay que reestructurar el bloque para asegurarnos que todos los datos estén en forma consecutiva y en el orden correcto. En general, todo este tipo de cosas, cuando se tiene que hacer en memoria, se desprecia su costo, dado que es al menos 1000 veces más rápido que hacerlo en disco. Al escribir los bloques del archivo esperamos completar los bloques y al escribirlos a discos, o sea, tratar de que cuando escribimos un bloque a disco estén todas las tuplas ocupadas. Pero es poco probable que siempre tengamos tuplas múltiples de la cantidad que nos entran en un bloque. Entonces, ¿cuál es el tema? Que a veces vamos a escribir bloques con espacio libre. Entonces, vamos a precisar de alguna forma indicar que hay tuplas que están con espacio libre. Otra opción es que estemos borrando tuplas. Tenemos los datos y en algún momento una tupla en el medio de un bloque la tenemos que borrar y deberíamos poder marcar que hay una tupla borrada o una tupla menos en cada bloque. Bueno, entonces ¿cómo hacemos? El cursor se alinea a los bloques, hay un buffer de bloques donde tenemos nuestras tuplas en memoria, ¿no? Pero es una copia. Entonces, para buscar una tupla con un campo particular, pensemos en una tabla muy grande, hay que recorrer todos los bloques, empezar a leer todos los bloques, hasta que encontramos la tupla con el valor. Si fuéramos a agregar o insertar tuplas nuevas, ok, agregamos una nueva. Bueno, ¿en qué orden? Una de las cosas que podríamos hacer es simplemente ir al final, al último bloque, y ver si tiene espacio libre, y allí insertar. Pero ¿qué pasa si teníamos espacio libre en las tuplas en el medio? ¿No? Por ejemplo, porque borramos una tupla en el medio. ¿No? ¿Cuál es el impacto de borrar tuplas en el medio, al principio, al final de la tabla? ¿No nos podría quedar un bloque vacío? ¿Tenemos que tener ese espacio ocupado cuando tenemos un bloque vacío? Bueno, si queremos modificar tuplas, modificar una en el medio, podemos modificar al principio, podemos modificar al final. Primero hay que buscar y si no está hay que agregarla. Si está hay que borrarla y agregarla o encontrarla y modificarla. Depende de qué tipo de atributos estamos modificando. Todo eso tiene distintos costos que vamos a tener que calcular. Bueno, nuestra tabla, organizada de esta forma, siempre podemos agregar al final. No hay mecanismos eficientes, ya que el sistema básico del sistema operativo no permite agregar o insertar bloques en medio o al principio del archivo. Y además casi siempre el primer bloque es un bloque especial que muchas veces tiene una descripción de las tuplas o de alguna información especial sobre la tabla. Si agregamos un bloque para una tupla, hay que indicar que las otras tuplas están libres o borradas. ¿Es diferente que estén libres a que estén borradas? Ahí depende un poco de la aplicación y de cómo funciona el sistema o qué es lo que esperamos con los datos. Podemos poner un bitmap, y esto querría ser, por ejemplo, un conjunto de bytes cuyos bits, por orden, indican para cada tupla si está ocupada o no. Si mantenemos
las tuplas ordenadas dentro del bloque, quizás lo que nosotros precisamos no es un bitmap, sino un número que nos diga cuántas tuplas, que siempre van a estar al principio, están ocupadas. Si siempre agregamos al final, no podemos asegurar que el archivo tenga un orden, porque vamos a agregar los datos a medida que nos vienen en el mundo real. Y por las reglas relacionadas, toda tabla debe tener alguna clave. Debemos asegurarnos de que las tuplas no se repitan. Entonces, buscar en un archivo desordenado tiene costo grande, ¿no? Costo n en el peor de los casos. En el promedio vamos a tener costo n dividido 2. Entonces, siempre que agrego, debo buscar que no tiene clave repetida, si no, debe ser modificar. Lo cual implica que cada vez que yo agrego una tupla, tengo que hacer la búsqueda en un archivo desordenado y eso tiene un costo importante. Una de las ventajas de un archivo físicamente ordenado es que puedo buscar algo por bipartición, ¿no? Aquí tenemos un algoritmo que leería bloques de un archivo buscando por una clave haciendo bipartición. El costo de este tipo de búsquedas es logaritmo base 2 de n, siendo n la cantidad de bloques que hay que cargar a memoria. Para una tabla que se actualiza poco, mantenerla ordenada puede ser muy conveniente. Si tengo muchas inserciones, puede ser un poco más complicado. Se puede mantener con alguna tupla libre en los bloques para que no sea necesario reordenar si se ingresan pocos datos con distribución uniforme en la tabla, por ejemplo ocupación del 70%. Otra opción es ordenar. Tener la mayor cantidad de memoria ayuda a que el costo de ordenar sea menor. O sea, si nosotros podemos cargar toda la tabla en memoria y ordenarla en memoria, eso es muy eficiente y volvemos a escribir toda la tabla. El costo de procesar memoria es cerca de 1000 veces menor que procesarlo en disco. Por lo general se desprecia. El costo de ordenar nuestro archivo secuencial. Si nuestro archivo secuencial puede entrar todo en memoria, el costo es igual a 2n, o sea, 2 veces la cantidad de bloques. El problema es que generalmente las tablas empiezan a crecer y aumentan mucho más allá del tamaño de la memoria. Entonces debemos hacer el ordenamiento del archivo por pedazos. En sí lo que hacemos es, suponemos que tenemos en memoria un buffer que tiene lugar para m bloques. Entonces lo que hacemos es leemos del archivo original por lo menos m-1 bloques. Y de esos m-1 bloques lo ordenamos en memoria y volvemos a escribir. Y así lo vamos a hacer haciendo para cada pedazo de m-1 bloques del archivo original. Y eso me va a obtener unos j, una cantidad j de archivos temporales, ¿no? Entonces, luego lo que vamos a hacer es, con esos archivos temporales, voy a agarrar un bloque del buffer para cada uno de esos archivos temporales para poder leer bloque a bloque, ¿no? Y voy a dejar uno libre para poder ir escribiendo un corte y control entre todos los archivos temporales para ir generando un archivo que contenga todos los datos de varios de estos subarchivos ordenados. En ese caso, cuando hago ese algoritmo, el costo es 2 por n multiplicado por 1 techo de logaritmo m-1 de n sobre m, donde n es la cantidad de bloques y m es la cantidad de espacio de bloques del buffer disponible. Aquí vemos un ejemplo. Supongamos que tenemos este archivo para ordenar. Y nosotros tenemos 4 bloques de buffer. Entonces abrimos este archivo y leemos el primero, el segundo, el tercero y el cuarto bloque de nuestro archivo de datos. Entonces vamos procesando los datos, ¿no? Por ejemplo, leemos aquí este y este, ¿no? Y entonces lo que nos va a quedar es este archivo ordenado. O sea, estos 4 bloques, cuando lo ordenamos, nos queda esto. O sea, leímos 4 bloques y escribimos 4 bloques. Luego leemos 4 bloques siguientes, los ponemos aquí, los ordenamos y escribimos 4 bloques siguientes, ¿no? Y por último, los últimos bloques los leemos
y los escribimos ordenados aquí. Ahí tenemos tres archivos temporales que están ordenados cada uno de ellos, pero no tienen la estructura del archivo final. Entonces, volvemos con nuestros bloques, hacemos que el primer bloque corresponda al primer archivo, el segundo bloque al segundo archivo y el tercer bloque al tercer archivo. Y vamos leyendo el primer bloque del primer archivo, del segundo y del tercero. Y allí llevamos un cursor y vamos viendo cuál es el primer la tupla más chica según la clave de indexación, y vemos que el primero es el 1, entonces ponemos el 1 acá. Luego buscamos el 2 del archivo 2 y lo ponemos acá. Luego es el 3 del archivo 1 y lo ponemos acá. Y así vamos corriendo nuestros cursores hasta que llenamos este bloque. Cuando llenamos este bloque lo escribimos y a continuación seguimos construyendo los otros bloques de menor a mayor. A medida que nuestros cursores hayan cubierto un bloque de los archivos temporales, lo que hacemos es leemos el siguiente bloque de cada archivo temporal y seguimos comparando con el resto. Al final del proceso tenemos el archivo de salida ordenado. Borrar implica marcar con el bit de borrado para esa tupla. O sea, lo que tenemos que hacer es ir al bloque y si tenemos un bitmap, marcar simplemente que está borrado y volver a escribir. Como se escribe todo el bloque, podemos aprovechar y reordenar las tuplas y dejamos las escritas siempre al principio del bloque y compactamos el bloque. Esa es una opción. En este caso solo precisamos los bits para indicar cuál es la última tupla llena, y si hay FR tuplas en un bloque precisamos logaritmo base 2 de FR bits. Si no se compacta se precisan FR bits. En realidad el logaritmo base 2 de FR bits en realidad es el número binario de la posición de la última tupla que está ocupada. Es tan sencillo como eso. Modificar un valor implica en la mayoría de los casos borrar de un bloque e insertar en otro bloque para mantenerlo ordenado, a no ser que tengamos la suerte que el nuevo valor esté dentro del bloque donde está el valor alterado. Solo hay que reordenar las tuplas en memoria y volver a escribir. Es poco probable, pero puede ocurrir. Un concepto importante son los registros pinned y unpinned. Cuando hay un puntero que apunta específicamente al registro, decimos que el registro está pinned, clavado, pinchado. En este caso asumimos que hay en algún lugar un puntero a registro. Este puntero tiene, además del puntero a bloque en el que está el registro, un desplazamiento en bytes o la posición de la tupla, por lo que se puede ir directamente al registro sin buscarlo por clave u otro atributo. Pero eso implica que no se puede cambiar de posición, por ejemplo el bloque o el desplazamiento, a no ser que se cambien todas las referencias, todos los índices, aplicaciones y todos los otros datos que apuntan a este registro, ya que si no las búsquedas no lo encontrarán o encontrarían datos equivocados. En cambio, un registro unpinned no tiene ese problema. Se indica cuál es el bloque y luego se busca en el bloque. Cuando se compacta o se usa Garbage Collection, simplemente quienes hacen referencia a él lo harán a través de un índice con su clave y se deberá volver a buscar. En el caso de un archivo muy activo, muchos archivos tienen que soportar gran cantidad de inserciones, modificaciones y borrados. La estructura anterior es ineficiente, pues precisaría reordenamiento muy seguido. Un costo de 4n si tenemos suerte, pero en general 2 por n más 1 más logaritmo de lo que ya habíamos visto. Queremos insertar tuplas en el medio y que la tabla de alguna manera siga ordenada. El tema es que vimos que el sistema operativo no me permite insertar tuplas en el medio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mantener nuestros bloques ordenados por punteros. O sea, no están físicamente ordenados en el archivo, pero sí, si yo voy a un bloque, puedo seguir con punteros a todos los bloques que están ordenados en forma creciente o decreciente a partir del que yo estoy. Supongamos que tenemos esta situación y tenemos una tupla 4,5 que hay que meter entre la tupla 5 y la tupla 4. En este caso, como no hay espacio porque está todo ocupado, creamos un bloque n que se agrega al final del archivo. Pero en el bloque 1 se pone el puntero apuntando a el bloque n
y en el bloque n se pone el puntero apuntando al bloque 2. Si nosotros quisiéramos recorrer los datos en forma ordenada, podemos leer el bloque 1, luego el bloque n, luego el bloque 2 y así seguir, y tendríamos todas nuestras tuplas ordenadas. Al borrar nos pueden quedar bloques con pocos datos o ninguno. Al insertar se nos puede llenar el bloque. Entonces podemos precisar hacer un merge o partición con esos bloques. En general lo que es recomendado es que los bloques estén al menos llenos en un 50%. Precisamos un bit menos para registrar las tuplas ocupadas. Ventaja, podemos recorrer el archivo ordenado por clave, simplemente lo vamos buscando por punteros, vamos a leyendo todos los bloques. Y esto nos puede facilitar para hacer joins y recorrerlo por cursor. Los inconvenientes es que no está dado por el subsistema de archivos, o sea, el subsistema de archivos no ve el archivo ordenado y entonces es difícil hacer la bipartición. O sea, no podemos encontrar el punto medio. Entonces, en los hechos, la búsqueda de este archivo es equivalente al costo n dividido 2. Podemos ordenar el archivo de tanto en tanto, lo que sí es mucho más fácil, porque en realidad el costo de ordenar es 2n. Esto es, yo tengo que leer el archivo y luego lo voy escribiendo ordenado. O sea, leo el bloque 0, el bloque 1, el bloque 3 y luego el bloque 2, pero que van a ser bloque 0, bloque 1, bloque 2 y bloque 3 en el nuevo archivo. Otras variantes. Podríamos tener punteros doblemente encadenados, por ejemplo, para recorrer hacia adelante y hacia atrás. Si se repiten las claves, tener indicadores, numeradores, punteros a la próxima clave diferente, etc. Vimos dos formas de representar nuestras tablas para organizar archivos en un medio de almacenamiento. Un secuencial no ordenado por bloques y un secuencial ordenado por bloques. O sea, los archivos siguen siendo secuenciales, se les escribe al final los bloques nuevos, pero tenemos algún mecanismo para recorrerlos en forma ordenada o no. El objetivo principal de la organización de archivos es selección óptima de los registros, es decir, los registros deben ser accedidos lo más rápido posible. Cualquier inserción, actualización o eliminación de la transacción en los registros debe ser fácil, rápida y no debe dañar a otros registros. No se deben inducir registros duplicados como resultado de insertar, actualizar o eliminar. Y los registros deben almacenarse de manera eficiente para que el costo de almacenamiento sea mínimo. Las operaciones que entonces tenemos, como ya vimos, van a ser buscar, insertar, actualizar campos no clave y actualizar campos clave, que los diferenciamos, borrar una tupla, ordenar la tabla y recorrer en orden. Se debe calcular el costo de hacer estas operaciones en cada organización. Eso lo vamos a ver más adelante. Supongamos la organización de archivos en serie no ordenados, o sea, nuestras tuplas no están ordenadas, están metidas en los bloques, en las estructuras de bloques, pero no tienen ningún orden. Entonces, buscar, el archivo tiene los bloques ordenados según su inserción en el sistema, pero que no es nada en particular. Para buscar si existe una tupla con cierta clave, hay que buscar en todo el archivo. En promedio, si se encuentra, se deberá buscar hasta la mitad del archivo, costo b sobre 2, b la cantidad de bloques. Y si no se encuentra, hay que buscar hasta el final, y tiene un costo b. Insertar. La inserción es simple, siempre que se haya hecho la búsqueda antes, que tiene un costo b sobre 2, para verificar que no hay claves duplicadas, o que la clave sea un tipo autonumerado o similar. Se lee el último bloque, si tiene lugar se agrega la tupla y se escribe. Costo aproximadamente 2. Si no, se agrega un nuevo bloque, se biparticionan las tuplas del último bloque con el nuevo bloque y se escribe todo teniendo un costo 3. Modificar campos no clave. Simplemente hay que encontrar la tupla, el costo de la búsqueda, y modificar los campos que correspondan. Tomamos el bloque donde está el dato, cambiamos los campos que corresponda de la tupla y reescribimos. Tiene costo 1. Modificación de campos clave. En este caso simplemente hay que encontrar la tupla y modificar los campos que correspondan.
Como el archivo no está ordenado, modificar la clave no afecta a las búsquedas ni ni las estructuras. Lo que sí nosotros tenemos que ver es que si estamos modificando un campo clave, además tenemos que buscar el nuevo valor. El nuevo valor que le estamos asignando también tenemos que buscarlo y también tiene un costo igual a b sobre 2. Si en la búsqueda del valor asignado no lo he encontrado, entonces tomamos el bloque donde está el dato, cambiamos los campos que corresponda y de la tupa y reescribimos. Costo 1. Pero recordar que tuvimos doble costo de búsqueda. Borrar. Encontramos la tupla con costo b sobre 2 y marcamos la tupla como borrada. Costo 1. Puede que haya que hacer un merge si no se marca como borrado, por ejemplo, porque se hace compactación. En ese caso tendríamos costo 3. Ordenar, debemos usar el método de sort externo, que tiene un costo de 2n por 1 más logaritmo base 2 de n, aproximadamente esa fórmula. Organización de archivos en serie ordenados, o sea, ahora tenemos nuestros archivos ordenados por bloques con punteros. El archivo tiene los bloques ordenados según su inserción en el sistema de archivos, pero está en orden con punteros. Para buscar si existe una tupla con cierta clave hay que buscar en todos los bloques hasta que nos pasamos de la clave. En promedio, tanto si se encuentra como si no se encuentra, se deberá buscar hasta la mitad del archivo. Costo aproximado b sobre 2. Insertar. Se debe hacer la búsqueda. Si se encuentra, se cancela. Si no se encuentra, con el bloque leído insertamos. Si tiene lugar, se agrega la tupla y se escribe. Costo 2. Si no, se agrega un nuevo bloque, se biparticionan las tuplas en el último bloque con el nuevo bloque y se escribe todo con costo 3. Cambiar campos no clave. Simplemente hay que encontrar la tupla con costo b sobre 2 y modificar los campos que correspondan. Tomamos el bloque donde está el dato, cambiamos los campos que correspondan y reescribimos. Costo igual a 1. Modificar campos clave. Hay que encontrar la tupla con costo b sobre 2. Si la nueva clave queda dentro del bloque, entonces modificar los campos que corresponda y reordenar las tuplas y escribir el bloque, costo 1. Si la clave queda en otro bloque, hay que además buscar el nuevo valor y ver que no existe. Entonces se borra del primer bloque y se inserta en el segundo. Si tiene lugar, se agrega la tupla y se escribe con costo 2. Si no, se agrega un nuevo bloque, se biparticionan las tuplas del último bloque con el nuevo bloque y se escribe todo con costo 3. Borrar. Debemos de nuevo ir a buscar nuestra tupla. Marcamos la tupla como borrada, en ese caso con costo 1. Si hay compactación, puede ser que haya un merge y vamos a tener un costo igual a 3. Ordenar. Solo hay que seguir los punteros de los bloques, se leen los bloques en orden y se van escribiendo. Costo 2n. Con esto vimos la concepción de tablas no ordenadas, organizadas por bloques, y tablas ordenadas por bloques con punteros. Digamos, esto es la estructura básica de la mayor parte de los sistemas de base de datos para gestión de sus tablas.